¿Alguna vez has notado que, por más que estudias español, tu acento o ciertas expresiones siguen sonando extrañas para los nativos? No te preocupes. Es algo muy común, especialmente si tu lengua materna es el inglés británico. Hoy vamos a explorar los errores típicos que cometen los hablantes británicos al comunicarse en español, y más importante aún, aprenderás cómo corregirlos para sonar más natural. Una dificultad recurrente está en la pronunciación de algunos sonidos particulares. Por ejemplo, el sonido R fuerte de palabras como perro o carro suele complicarse, ya que este sonido vibrante no existe en inglés. Para dominarlo, prueba a imitar frases completas. Graba tu voz y compárala con hablantes nativos. Otro reto frecuente es distinguir claramente entre sonidos como B y V, ya que en inglés tienen pronunciaciones diferentes, mientras que en español se pronuncian prácticamente igual. Además, recuerda que en español no todas las palabras reciben el mismo énfasis. El ritmo y la entonación varían notablemente en oraciones afirmativas o interrogativas. Escuchar diálogos reales te ayudará a captar estas sutilezas. La gramática y el vocabulario también presentan desafíos específicos. Un error clásico es usar falsos amigos. Por ejemplo, decir estoy embarazada cuando quieres expresar que estás avergonzado puede generar situaciones incómodas, porque en español significa que esperas un bebé. Otro ejemplo es actualmente, que significa en este momento, y no actually, que equivale a en realidad. Asimismo, el orden de las palabras es una trampa común. En español, solemos colocar los adjetivos después del sustantivo, como en casa grande, y no al revés. Otro detalle que requiere atención es el uso adecuado de los verbos ser y estar. Mientras en inglés utilizas to be para ambas situaciones, en español usamos ser para descripciones permanentes, como soy profesor, y estar para estados temporales, como estoy feliz. Ten en cuenta que mejorar tu acento implica tiempo y paciencia, pero los resultados merecen mucho la pena. Al practicar con regularidad e imitar el ritmo y la musicalidad de los hablantes nativos, tu pronunciación y fluidez mejorarán notablemente. Además, prestar atención a los detalles gramaticales te evitará malentendidos divertidos pero incómodos. Cuando aprendes español, no solo estás memorizando reglas o listas de vocabulario, también estás adquiriendo una nueva manera de pensar y expresarte. Por eso, evita caer en la trampa de las traducciones literales y trata de aprender frases completas en su contexto. Al hacerlo, te acostumbrarás a usar expresiones auténticas como pasarlo bien en lugar de literal tener diversión cuando quieres decir to have fun. Para corregir tus errores de manera más rápida, prueba a mantener conversaciones frecuentes con hablantes nativos o participa en grupos de intercambio lingüístico. Anota las correcciones que recibas y trabaja específicamente sobre ellas. Escuchar podcast en español de España o América Latina también será una excelente forma de mejorar tanto tu acento como tu vocabulario cotidiano. Recuerda que nadie aprende sin equivocarse. Cada error que cometas es una oportunidad para mejorar y para acercarte más a hablar un español auténtico y fluido. Con práctica constante y atención a estos detalles clave, no solo hablarás mejor, sino que también disfrutarás mucho más al comunicarte con los demás. En definitiva, recuerda estos puntos esenciales. Cuida tu pronunciación imitando a hablantes nativos, evita falsos amigos para no caer en situaciones incómodas, presta atención especial al orden de las palabras y los tiempos verbales, y huye siempre de las traducciones literales del inglés. Ahora que ya conoces los errores típicos que suelen cometer los hablantes británicos y cómo solucionarlos, te invito a reflexionar. ¿Cuánto más enriquecedor será viajar, hacer amistades o incluso trabajar en español cuando domines estos aspectos? Piensa en cómo tu vida podría cambiar si te comunicas con plena confianza y autenticidad en español. Para profundizar aún más en este tema y encontrar ejemplos prácticos, visita el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. Anímate a seguir mejorando, porque dominar otro idioma es abrir la puerta a un mundo lleno de oportunidades.